Bueno, buenas noches a toda nuestra audiencia ilimitada a través de la red nacional e internacional de Internet. Hoy, por supuesto, como todos los lunes a esta hora, a las 11 de la noche, nos estamos comunicando a través de www.vertvnoticias.com, @vertvnoticias, @Ismael Progreso. Hoy nos va a acompañar precisamente uno de los dirigentes polémicos de este país, pero además constructor, porque está siempre planteando y proponiendo cosas que van en función de construir lo que en Venezuela hace falta hoy en estos tiempos, que es la gran unidad que los venezolanos necesitamos para retomar definitivamente las riendas, el modelo democrático que los venezolanos diseñamos un día en la Constitución y que a este gobierno ya para nada le sirve y que, bueno, ha tenido que tomar todos los días atajos distintos. Me refiero al sociólogo y politólogo, el compañero Carlos Raúl Hernández, quien además tiene ahora una página de la que vamos a hablar también, que es @el barómetro. Bueno, buenas noches, Carlos Raúl, bienvenido. Quisiera que empezáramos esta conversación antes de entrar en otros temas, en todo esto que está ocurriendo en este momento, en estas horas, después que el presidente ha hecho un conjunto de anuncios que tienen que ver con un aumento de sueldo, con el reconocimiento del cestatique, pero también, bueno, siempre en esas andanadas de insultos y de ataques que el gobierno acostumbra a hacer. ¿Qué piensas tú de esta situación, Carlos Raúl? Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo que vimos hoy, que planteó y decidió Nicolás Maduro, es la peor manera posible de enfrentar el problema inflacionario en Venezuela. La inflación es hoy día en el mundo un bicho raro ya, porque todo el mundo sabe qué la produce y cómo se resuelve. Venezuela tiene el dudoso mérito de ser el país con la mayor inflación del mundo en este momento. Uno dice que está en el primero y otros que en el segundo, ¿no? Porque lo que acaba de hacer el gobierno es aumentar los salarios, cosa que, por supuesto, a la que nadie se puede oponer, lo que significa aumentar el circulante monetario, es decir, la capacidad de compra en manos del público, el dinero que la gente va a tener con el aumento, ¿no? Pero al mismo tiempo que se aumenta la capacidad de compra, el país no tiene ninguna capacidad de elevar la productividad y la producción de bienes para tener esa nueva demanda que se crea. Es decir, la gente va a tener más plata en el bolsillo para comprar los mismos bienes. Bueno, ni tanto, ¿no? Porque el aumento es de un 15%. Bueno, estoy hablando en general de lo que significan los aumentos de salario en un ambiente inflacionario. Es decir, cuando hay ambiente inflacionario, cuando hay inflación, aumentas el salario, le das más dinero a la gente va al mercado a comprar los mismos bienes, porque como te decía, el país no tiene en este momento ninguna capacidad de aumentar la producción y la productividad. Eso se traduce entonces en una nueva dinámica inflacionaria. Es decir, el gobierno permitió el ajuste de los precios, es decir, dejó que los precios corrieran, acaban de subir los precios de todos los productos, de los artículos de primera necesidad, y la inflación está llegando al 75%. Sin embargo, los aumentos de salario están en el orden del 15% más el cestatique, que es variable, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que con más cestatique y con más dinero y sin producción, eso lo que se va a traducir es un nuevo impacto inflacionario pavoroso para el año que viene. Es decir, el gobierno está tratando de apagar el fuego echándole más gasolina. ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno? Bueno, atender a las causas estructurales de la inflación. Es decir, resolver el problema de por qué la economía no produce. Y la economía no produce porque no hay inversión de capitales, ni nacionales ni internacionales, porque hay un cerco contra la economía productiva, es decir, hay un cerco contra los inversionistas. Nadie mete un bolívar en Venezuela porque dólar que se mete en Venezuela está en riesgo por toda la cantidad de cercos que hay contra la producción. Ok, Carlos, pero fíjate una cosa, ¿por qué se discrimina, independientemente de que todo tu análisis es correcto, por qué se discrimina aún más a un sector de la sociedad o a la mayoría de la sociedad, a los médicos, a los maestros, a los enfermeros, a todos los venezolanos y venezolanas que tienen de alguna manera un trabajo y se les aumenta solo el 15%,
si este año han habido 2 aumentos para la Fuerza Armada Nacional. En marzo hubo uno de 30% y ahora uno de 45%. Es decir, la Fuerza Armada Nacional se le está aumentando el 75% y al resto del país apenas un 15%. Bueno, fíjate tú y al salario mínimo, porque no es un aumento general de sueldos y salarios. Así es. Ciertamente, los militares aparecen como ante la sociedad y en términos efectivos como unos privilegiados frente a los aumentos de salario de los trabajadores, del resto de los trabajadores. Sin embargo, no hay tal aumento de salario porque sumando los 2 aumentos de este año llega, como tú dices, al 75%, que es el equivalente, que es no el aumento de los militares, aumento, claro, que equipara al aumento de la inflación. Claro. Lo que significa que no hay tal aumento, sino simplemente a los militares se les mantiene su ingreso, no se les incrementa, aunque ellos lo crean así. Por supuesto, de todas maneras, eso significa... Bueno, se les protegió su salario. Se les protegió. Ajá, pero ¿y el resto del país? Lo que no ocurre con el resto del país, al que sí está sometido al pavoroso efecto inflacionario del que el gobierno no lo protege y pareciera no interesarle protegerlo. Claro, pero además la Fuerza Armada, uno ha visto cómo, yo lo he visto en los patios aquí en La Carlota, en Caracas, pero también en Maracay, que tiene grandes cuarteles, la zona militar más importante del país. Y no es que la Fuerza Armada no se lo merece, claro que sí, les hicieron un banco, tienen todos los privilegios, pero ellos también se les van a entregar vehículos nuevos este año, que es como una odisea conseguir un vehículo nuevo hoy en día. ¿Qué crees tú que está pasando en el gobierno? ¿Hay nerviosismo, hay preocupación? ¿Por qué además hizo ese aumento de sueldo? Porque el gobierno siempre los aumentos de sueldo los ha hecho. Es los 1 de mayo el reconocimiento del aumento de sueldo mínimo. Y entonces Nicolás protestó que la gente de la oposición, bueno, con su vocabulario y sus descalificaciones, que nosotros habíamos descalificado el aumento de la Fuerza Armada. Y no se trata de eso, sino ¿por qué todos esos privilegios a la Fuerza Armada y al resto del país civil no? Es que el problema, viendo el discurso de Maduro y leyendo sus planteamientos, uno se da cuenta de que más que angustia lo que hay es una sensación de desesperación en el gobierno, sencillamente porque no saben qué hacer con la llamarada de problemas que crece y crece y crece y no tienen nadie que los ilustre en relación con qué han hecho otros países en América Latina para enfrentar ese problema, lo que te decía. En el resto de América Latina la inflación es un artículo del pasado. Si tú ves una de las inflaciones más altas del continente es la de Brasil, que está en 6.8%. 3% en Bolivia. 3% en Bolivia. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque tiene unos gobernantes que saben cómo enfrentar el problema económico. Maduro ni sabe, ni se rodea de gente que sepa, ni pareciera que tiene dominio emocional de sí mismo como para dirigir el gobierno. Yo lo noto terriblemente desarticulado, desgonzado en una situación tan complicada. Entonces, ¿qué pasa? Que cree protegerse aumentando el salario de las Fuerzas Armadas, o por lo menos manteniendo la capacidad de compra de las Fuerzas Armadas y dejando al garete a la enorme mayoría del país. Y no se da cuenta que esa enorme mayoría se va a expresar el año que viene en un proceso electoral que le va a cobrar muy caro lo que está dejando que ocurra. Ok. Bueno, tratado este tema, Carlos Raúl, hay una cuestión que es muy importante frente a toda esta situación que se ha planteado en el país de control de los medios, de compra de medios, de persecución, intimidación y chantaje contra los medios de comunicación. Ha surgido una nueva forma de hacer las cosas y de comunicarse. Allí están páginas, incluso el gobierno ha comprado páginas que no compra ni se lleva a sus lectores, pero sí logra invisibilizar el trabajo que hacen sectores democráticos del país. Y a mí mucha gente me pregunta, bueno, ¿y dónde estás ahora? Trabajando como siempre. Bueno, pero ya no tenemos la posibilidad de estar como antes en los medios. Ahora, entiendo que tú estás al frente o decidiste incursionar en el mundo de Internet y hay una página política, de debate, que hacía falta de este lado, porque desde el gobierno hay una que se llama Porrea. Bueno, bien bueno que eso existe. Ahora, aquí debe haber un debate también dentro de la oposición, porque hay distintas visiones y debemos construir un esfuerzo que nos permita eso que tú mismo has planteado, que es ganar las elecciones municipales, las elecciones parlamentarias. Entonces, ¿de qué se trata ese proyecto, Carlos? Bueno, nuestra página se llama barometropolítico.com.
para todos los que nos están viendo, la vayan siguiendo y la vayan Repítelo. buscando, ¿no? Barometropolítico.com, barómetro político pegado y sin acento, barometropolítico.com, y el Twitter es @elbarómetro. Okay. Bueno, efectivamente, esa es una página para el debate político. Yo creo que si alguna de las cosas de los retrocesos que ha tenido Venezuela es que el estilo chavista se ha impuesto incluso en sectores de la oposición, que es no debatir las cosas, sino actuar a los Jalisco. Pues sí, Claro. yo tengo una idea, la impongo, rompo con los demás y hago lo que me da la gana, lo que ha traído innumerables problemas en estos años de oposición. Así, yo creo que hay que volver a la costumbre de debatir las acciones, debatir los proyectos políticos, llevarlos a la práctica en medio de una intensa discusión. Bueno, de hecho, la página nace como una página de debate, nace con una entrevista extremadamente polémica de Pompeyo Márquez. Muy buena la ley. Donde dice que él considera que la salida a la crisis en Venezuela pasa por un gobierno de coalición con un sector del chavismo. Y de hecho, hay gente de la marea socialista que me ha llamado para pedirme columnas en Barómetro Político, y por supuesto que serán muy bien recibidos y tratados sin ninguna discriminación. Bueno, es que para ser mayoría hay que conquistar a esa gente. Capriles logró sacar más de 700.000 votos el 14 de abril, posterior al 7 de octubre, que apenas transcurrieron unos meses, precisamente porque le llegó un mensaje a ese sector que hoy está mucho más incrementado en favor del cambio, ¿no? Bueno, y además, que algo que tú decías y que no hay que olvidar, y que yo lo digo en todas las ocasiones que me toca exponer públicamente, tenemos dentro de 6 meses posiblemente, o 7, vamos a tener unas elecciones parlamentarias. Ese es el único problema verdadero desde el punto de vista del juego del poder que tiene la oposición planteado. La oposición tendría que estar en este momento no debatiendo pajaritos preñados, sino debatiendo en primer lugar cuál es la estrategia electoral, cuál es la estrategia de comunicación con el chavismo, vamos a llamarla así, y en segundo lugar montando la maquinaria de testigos y la logística para ello. Ese es el trabajo, no discutir otros proyectos, otras propuestas, nada de eso. Y buscar métodos democráticos para seleccionar a los candidatos. Bueno, que yo creo que ya hay un consenso en la MUD en relación con eso. Lo propuso Primero Justicia en un acto que, por cierto, tú estuviste como invitado y Chu, y dieron sus opiniones. Y a mí me parece que ese es el camino. Si en un circuito todo el mundo está de acuerdo con consensual, con que Petra Pérez o Juan Antonio sea candidato, está bien, pero que se consulte a la gente y la gente diga, son primarias, son primarias. Bueno, tú sabes que una cosa que me alegró mucho, porque yo vengo con ese calamar de las elecciones desde hace 7 meses, desde que empezó la salida, la salida son las elecciones, es que esta mañana en los programas de televisión, en los programas y en la internet, la mayoría de los dirigentes que vi, todos estaban hablando ya de las elecciones primarias. Ah, bien bueno. Es decir, ya parece que por fin bien bueno. bajó el telón de otros temas. Bien bueno. Bueno, yo de verdad que les quiero a ustedes invitar para que participemos en el debate a través del Barómetro Político, y quisiera que finalmente pues tú nos dejan un minuto, un mensaje final al país sobre todos estos acontecimientos, ¿no? Y nuevamente me gustaría que hagas tu llamado a participar en esa página, que yo voy a ser un vocero desde este medio para que, y también me ofrezco para escribir allí si me dan un chance, ¿no? Bueno, para decir las cosas en las que uno cree. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué dice la redacción. Mira, no, mi mensaje es, mira, que hay que enfrentar estas elecciones con el ánimo del triunfo, con el ánimo de la victoria, con la idea de una amplia mayoría democrática en las elecciones del año que viene, que nos permita pasar por encima de todos los obstáculos que pone el CNE y que nos ponemos nosotros mismos. Es decir, hay que hacer una amplia mayoría democrática en esas elecciones, y para eso barometropolítico.com y en el Twitter @elbarómetro va a ser un instrumento. ¿Tu Twitter, Carlos Raúl? Bueno, mi Twitter es @carlosraúl R, o sea, H-E-R, @carlosraúl H-E-R. Twitter muy polémico. Bueno, hasta el próximo lunes, Dios mediante, a las 11 de la noche estaremos conversando sobre otro tema de interés nacional con ustedes a través de Ver TV Noticias en el programa El Oído al Tambor. Vamos a ir a un corte y luego venimos a la parte final del programa.
oiga el tambor, ahí viene Ismael, oiga el tambor. Don Ismael, oiga el tambor. Bueno, buenas noches nuevamente. Aquí estamos con la parte final de este programa. Ya hemos hecho un gran esfuerzo para tratar de llevarles a ustedes temas de alto interés. Yo quisiera esta noche, en la parte final del programa, comentar un asunto. Ayer Monseñor Padrón estuvo hablando en una entrevista que le hicieron en el diario El Nacional sobre el tema del diálogo. Y la verdad es que en una sociedad cualquiera, digamos, que tenga algún grado o viso de democracia, tiene que tomar como camino el diálogo, pero el diálogo tiene que tener respuestas. El diálogo tiene que ser, por ejemplo, para que la Asamblea Nacional, que es el espacio natural del diálogo, se discutan los problemas. Y la verdad es que nosotros hemos llevado más de 63 debates a la Asamblea Nacional para discutir el tema de la inseguridad, para discutir el tema de la economía, para discutir los distintos temas de Venezuela. Y ustedes saben, porque lo ven por los medios de comunicación, que la actitud del señor Diosdado Cabello es una actitud absolutamente irresponsable, porque actúa allí como un caporal en ese escenario para no discutir los temas de la sociedad venezolana. Recientemente vimos cómo se llevaron a los diputados a una emboscada en el estado Zulia para hablar sobre el aniversario del general Urdaneta, y entonces terminaron aprobando el presupuesto en primera discusión. Bueno, vienen otros temas y el gobierno necesariamente tendrá que debatir, y el debate y el diálogo no es para entenderse bajo la mesa. Por ejemplo, es necesario una muestra clara de diálogo de este gobierno, es que allí en la Asamblea Nacional se pueda aprobar un Consejo Nacional Electoral que sea creíble, confiable, que no sea un Consejo Nacional Electoral de integrantes que estén a favor del gobierno ni a favor de la oposición, sino que defiendan la Constitución, que el respeto a la pluralidad, el respeto al derecho que tiene que tener todos los ciudadanos que se postulen a distintas fórmulas candidaturales. Esa es una forma de demostrar que el gobierno quiere entonces algún tipo de diálogo. Y la otra cosa tiene que ver con que si este gobierno quiere diálogo, como dijo ayer Monseñor Padrón, lo primero que tiene que hacer es desarmar a estos grupos colectivos que son los que hoy de alguna manera ponen y quitan ministros, toman decisiones dentro del gobierno. Y el gobierno, bueno, bien gracias, hace lo que ellos le dicen. Entonces, es una doble moral, señor Nicolás Maduro. Si usted quiere que este país se entienda, dialogue como queremos la mayoría de los venezolanos, hay que empezar, como dijo Monseñor Padrón, por resolver los problemas esenciales o estructurales del país. Nos volveremos a ver el próximo lunes a las 11 de la noche en El Oído al Tambor. Hasta el próximo lunes, Dios mediante.